En un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan y al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los saludo fraternalmente desde este pequeño jardín. Abro la verja de madera y ya se escucha el sonido de los pájaros aquí en el sector precordillerano donde me encuentro. Por supuesto, mi fiel Chucao me acompaña esta tarde en el jardín en este día martes. Y la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile hace años que realiza unos ciclos culturales muy interesantes que llevan por título Cultura en Derecho. Y este año, ese ciclo de esta facultad, cuyo decano es Pablo Ruiz Tagle, un hombre con sensibilidad literaria también, lo que es muy bueno, pues hay una tradición en la Facultad de Derecho y en el mundo del derecho en Chile que cruza literatura y derecho. Este ciclo, este año está dedicado al poeta y Premio Nacional de Literatura del año 2004, Armando Uribe Arce. Como ustedes sabrán, Armando Uribe Arce nos dejó el año 2020. Tuve la oportunidad y el privilegio de entrevistarlo varias veces en el programa que hacía en televisión, La Belleza de Pensar. Fui a visitarlo, conversé muchas veces con él, participé en distintas actividades. Siempre fueron muy estimulantes las conversaciones. Recuerdo una particularmente que estaba indignado con el Papa porque había eliminado, según él, el infierno. Mientras fumaba en la conversación decía, se lanzó una perorata contra los papófilos que se habían reunido en la Plaza San Pedro a aprobar a firmar esta aberración de eliminar el infierno, y eso no le cabía en la cabeza y era perder algo fundamental dentro del imaginario arquetípico católico. Fue un hombre valiente, fue un hombre irónico, mordaz, que cultivó una poesía apretada, muy vinculada también a la tradición de una cierta poesía española, entre castiza y criolla, una reflexión existencial permanente, autolacerante, de odio porque odio, pero al mismo tiempo una ternura que aparecía en su persona y también en sus poemas. Las actividades en torno a la persona y al poeta Armando Uribe, organizada por la Escuela de Derecho, llevan por sugerente título Armando Uribe, caballero, profeta y poeta de Chile. Que une estas tres cualidades, ¿eh? Caballero ya no queda caballero. Profeta, hay re poco, debieron haber más por la situación apocalíptica en que a veces nos encontramos. Poetas hay, eso sí, tenemos reserva de poesía en Chile. Y ya hubo un panel con el que se inició la actividad en que participó el decano Pablo Ruiz Tagle, Marcela Aguilar, Arturo Fonten, el poeta Juan Cristóbal Romero y Joaquín Trujillo. El miércoles continuará con una lectura poética y el jueves con una panel sobre su obra. Se puede buscar más información en derecho.universidadechile.cl/agenda. Y nos va a acompañar hoy día en el jardín, vamos a caminar con él esta tarde, con Joaquín Trujillo, investigador del Centro de Estudios Públicos. Él tiene una historia también ligada a la Escuela de Derecho, escritor, autor de ese memorable ensayo sobre Andrés Bello, publicado hace unos años y del cual hemos conversado varias veces aquí en el jardín. Un habitué de este jardín, Joaquín Trujillo. Joaquín, qué gusto de tenerte aquí esta tarde en Desde el Jardín. Hola, Cristian, muchas gracias por invitarme. Primero te voy a partir leyendo unos versitos de Armando Uribe para recordarlo y tenerlo a mano. Aquí agarré lo que tenía en mi biblioteca, cerca de mí. Son muchos los libros, porque fue muy prolífico en versear, don Armando. Por ser vos quien sois, un libro que fue escrito
en la iglesia Saint-Gervais de Saint-Protais de París. Y él decía, ni beato ni parisino, dice Armando Uribe, y dice, Señor, si me dirijo a ti porque ando lleno de tics, obseso persignándome, ¿es prueba de que no eres Dios? Hablándote tal como ahora porque se me pone que hay Dios y estoy bajo su manto. ¿No hay Dios porque son falsas mis razones? Luego dirá, Él soy quien soy, es Él. Yo no soy más que yo. El progreso es saber que uno es indigno, ir conociendo nuestra indignidad, que se quiebren los huevos del nidal y en la nada que uno es hacerse el signo, etcétera. Él escribió varias sextinas durante mucho tiempo, muchos años, publicó muchos libros. Aquí tengo uno que lleva un título aparentemente extremadamente neutro y sugerente al mismo tiempo, que se llama Idem. En cada verso Uribe se va codeando con la muerte. Enrique Lin dijo que la poesía escribe codo a codo con la muerte. Bueno, yo creo que Armando Uribe escribió su poesía codo a codo con la muerte. Por ejemplo, yo que ya no era yo, veía sin ojos la visión, la idea de mí perderse junto a feas convulsiones de los pulmones sin aires, y el aire sentía que se perdía en la agonía de un yo que no era yo, balones de oxígeno gemían, etcétera, etcétera, etcétera. Joaquín, primero, tú conociste a Armando Uribe, ¿no? Conversaste con él, me Sí, imagino. sí, lo conocí, pero no lo conocí tanto porque en realidad no me cayó tan bien. Pero es un problema mío, digamos, ¿Ya? de mi indigno yo. Entonces yo siempre lo considero, siempre yo he sido un devoto de él, digamos, he sido un admirador profundo de todo lo que significó. Pero yo lo conocí bastante poco, o sea, tuve con él una vez larga y después varias veces hablé por teléfono. Por teléfono, mira, qué raro. ¿Sí? Pero ¿Sí? sí, 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 sí. ¿No fuiste Pero nunca a verlo ahí a su no, departamento al no, Parque si eso, Forestal? por eso que te digo, por eso que te digo, tuve una conversación larga con él en el departamento, horas, pero fue la única vez que estuve conversando con él así face to face, ¿te fijas, Oye, ¿y no? por qué te caía tan mal Armando Uribe? No, si no me caía tan mal, no me caía tan mal, si no, no era santo de mi devoción, no. Ya, ok, Pero, perfecto. sí, Oye, no, pero es un problema que no tiene nada que ver con el tiene que personaje. un problema con los yo de cada uno, como tú dijiste, pues Claro, eso, no, claro, pero por supuesto uno que puede separar. es una cosa muy elemental, creo yo. O sea, como que en Chile tendemos a como ser como autitos chocadores del ego, digamos. Entonces, andamos todo el día como chocando y nada que ver, pues, o sea, uno tiene que ser capaz de distinguir, pues. Tiene que ser capaz de distinguir las cosas que a uno ¿Y, no le gustan, digamos, las que pertenecen más bien al ámbito del objetivo, creo yo. y qué rescatas de esta figura de caballero, profeta y poeta de Chile, Joaquín? Mira, yo he estado pensando mucho sobre Uribe durante mi paso por el mundo del derecho, que ya llevo 20 años en esto. Eh, Porque, claro, en la facultad era como una especie como de personaje raro, fantasma, que cuando yo llegué ya no estaba, ¿ya? Pero se había ido, parece que hace muy poco, y por lo tanto había como una cosa como con Uribe de que tenemos que reivindicarlo, pero tampoco nadie hacía mucho. Todo esto también es muy chileno, digamos, o sea, como andarse quejando, pero tampoco hacer nada concreto. Eh, y por lo tanto, siempre se decía que Uribe, porque fue profesor de Derecho Minero, qué cosa más extraña, porque eligió ese ramo y no, no sé, filosofía del derecho, que habría sido tal vez más acorde con su característica de poeta. Eso era como que como que había como una cosa rara y como una supuesta incoherencia. Pero yo lo que propuse ayer cuando hablé en esta reunión de homenaje es que no hay incoherencia, porque uno tiene que pensar lo siguiente, dije yo, ¿cierto? Eh, Uno piensa que el derecho minero es como una rama como muy adjetiva del derecho, ¿ya? Pero si uno lo piensa bien, Cristian, fíjate lo siguiente, yo dije, uno puede conocer gente, o sea, perdón, uno difícilmente se puede encontrar con una persona en este mundo que haya conocido a un tatara, tatarabuelo nuestro.
Quizá tampoco puede encontrar un animal que tiene esa condición, pero tal vez puede haber un árbol que esté tan antiguo que nuestro tatarabuelo lo haya conocido, ¿cierto? Pero seguramente sí una piedra, ¿ya? Porque las piedras están ahí desde tiempos inmemoriales, ¿ya? Algunas son producto, digamos, de erupciones volcánicas, ¿cierto? De la fosilación, pero en el fondo las piedras son mucho más permanentes y aun cuando no son eternas, están más próximas a lo eterno. Y entonces son en el fondo objetos permanentes. Y fíjate lo interesante que sucede, que el derecho, en buena medida, es al igual que el lenguaje, una estructura permanente. No es eterna, pero sí permanente. Entonces, por lo mismo, uno puede leer el Siglo de Oro y entender lo que dicen, ¿cierto? Porque hay un lenguaje común. En el derecho pasa un poco lo mismo. Pese a todos los cambios, las reformas, las revoluciones que van existiendo, hay como una línea continua, una línea permanente, una cuestión permanente, una piedra irreductible en el derecho, ¿ya? En la justicia, en el honor, en la norma, en los principios. Y por lo tanto, lo de ser profesor de Derecho Minero no es incoherente para nada, porque en el fondo lo que viene a hacer no es más que una, por así decirlo, concreción de lo que es creer en los intereses permanentes del derecho, y en el caso de la cuestión minera en Chile, de los intereses permanentes de Chile, digamos, ¿cierto? Vinculados a la gran minería y todo eso. Bueno, y Armando Uribe tuvo un papel en esa cuestión. Por lo tanto, yo lo que planteé ahí era que Armando Uribe no había sido como un jurista de ocasión, una persona que llegó al derecho como por casualidad, un poeta, digamos, que estaba como perdido en el espacio metido aquí, sino que no, nada que ver con eso, que Armando Uribe había sido un jurista magno, ¿cierto? Uno de los grandes juristas chilenos, y por lo mismo él también se entendía así, él mismo, digamos, él se autofiguraba como tal, y estaba tan orgulloso de algunos de sus escritos jurídicos, ¿ya? Entonces, creo que había que terminar con esta idea romántica de que el poeta, como dice Novalis, que el poeta es un personaje ilegal, que está fuera de la ley, sino que este señor está más en la ley que ningún otro, ¿ya? Bueno, Eh, varias cosas me surgen de lo que vas diciendo, Joaquín. Uno, las piedras de Chile, dijo Borges por ahí en un texto cuando vino a Chile. Las piedras en la poesía de Gabriela Mistral, también Gonzalo Rojas habla de las piedras. Eso es una primera cosa que me evoca. Lo segundo es que efectivamente en Armando Uribe hay un apego a la norma, un apego a un orden. Eh, claro, Mire, claro. él es aparentemente un rebelde, un iconoclasta, algunos lo han pintado así, ¿no es cierto? Podría ser pintado como un maldito, pero él no es un maldito. Él no cabe en la figura del poeta maldito, al revés, diría yo. Y por lo demás, el catolicismo también fue su refugio y su búsqueda de ese orden, ¿eh? Hay algo de eso. Y luego alguien dijo alguna vez que era como nuestro León Blois chileno. Aunque León Blois, yo Ah, sí, sí, sí. León Blois es un personaje interesante dentro de los católicos de la literatura francesa, es interesante León Blois. Claro, lo que hace es que en el fondo León Blois, al igual que Don Armando Uribe, es un católico atormentado, ¿ya? Agónico, ¿no es cierto? Agónico, Claro, la palabra claro. agonos, de una muniana, agónico. Exacto, exacto, exacto. Por lo tanto, claro, la comparación no sé quién la hizo, pero me parece muy correcta. Muy correcta decir que tiene que ver con León Blois. Ahora, es que interesante porque, mira, fíjate tú cuando la Gabriela Mistral, por ejemplo, dice eso de el metal no, perdón, el Guayacán no cortaríamos ni morderíamos metal. El Guayacán, no sé si tú conoces Sí, sí. El Guayacán es un árbol que parece una piedra. O Sí. sea, a tal punto que tú te puedes, yo cuando estaba chico, me subí, bueno, no entre chicos, sino que también hace poco tiempo, uno se puede subir arriba de un Guayacán, pero así como te fijas que uno se puede subir como encima de una roca, porque es de tan densidad la madera que tiene esa cosa como tan prehistórica de que está de que no se sabe bien si es piedra o es madera, o sea, o es vegetal, digamos. Mm. Y yo creo que, claro, hay una cosa así como muy ruda, muy rudimentaria, muy rústica, al mismo tiempo muy noble, que tiene que ver con esta como densidad de la materia, que tiene que ver con el problema de la eternidad, de la necesidad de la eternidad. Sí, todo este problema que tiene Armando Uribe con la muerte, ¿te fijas?
con la resurrección de los muertos del cristianismo, es un problema con la eternidad. O sea, es como muy parecido al problema que tiene también el famoso libro de Miguel de Unamuno, ¿cierto? El sentido trágico de la vida. O sea, el problema es que el ser humano algo tiene dentro, que no se sabe muy bien lo que algunos creen que simplemente es instinto de supervivencia, pero está como, por así decirlo, obsesionado con la eternidad. Entonces algunos pueblos creen en la reencarnación, otros creen en la resurrección, ¿cierto? Pero hay una cosa así, y claro, él estaba como bombardeado por el problema de la eternidad permanentemente. Oye, él habría anhelado repetir esos versos de Rimbaud. Elle est retrouvée quoi l'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. Ha sido encontrada, ¿qué? La eternidad, dice Rimbaud. Es el mar, la traducción es pésima, pero el mar ido con el sol, ¿no? Habría anhelado llegar a eso, pero en verdad su poesía, tú tienes razón, y sus versos son una lucha permanente, ¿eh? Hay un combate que se da verso a verso, además con los encabalgamientos, las quebraduras y trizaduras al interior de las sextinas que escribía, en estas conversaciones con Dios, con el absoluto, con la muerte, es decir, hay una tensión muy vital para su poesía, un Claro, anhelo. y hay otra cuestión también que está bien interesante, que también yo mencionaba ayer y que, bueno, no solamente hablé yo, sino que también habló Juan Cristóbal, que tiene que ver con el asunto del forceps, porque nosotros y aquí hay un problema que es jurídico y también es poético. Nosotros quedamos como mal acostumbrados por la influencia del romanticismo y por la influencia del positivismo, que casi nos produjo un daño mental irreparable en la cultura occidental, a el predominio de la fuerza, Mm, al predominio de la fuerza del yo. mm. El predominio de la fuerza del yo o la fuerza del pueblo o la fuerza, ¿cierto?, de los militares o lo que fuera, ¿cierto? Es como, por así decirlo, un agente interno, externo, que viene como a establecer el orden. Pero lo que proponía el clasicismo antiguo, que fue muy inveterado, era que ese orden emergía de una estructura estilística. Entonces, y retórica, estilística, ¿cierto? Métrica, que tú en cuanto ibas dándole una fórmula prefijada al material poético, iba como, por así decirlo, como emanando, iba apareciendo, ¿cierto? Figuras, imágenes que no habrían aparecido sin ese molde. O sea, ¿Ya? esos límites que impone la métrica, que abren posibilidades nuevas e inesperadas. Eso se ha dicho siempre, que Exacto, el límite claro, de la rima. Y a Armando Uribe le gustaba ceñirse a ciertas formas estróficas castizas, claro, claro. conectada con esa poesía más clásica, mucho más que con la vanguardia, diría yo, ¿eh? La poesía de Armando Uribe, en ese sentido. Claro, porque en algún sentido uno podría decir que pertenece como a una tradición, entre comillas, neoclásica. O sea, neoclásica que quedó como en el siglo XIX, quedó completamente ridiculizado, pero que en el siglo XX resurgió. O sea, resurgió en la música con Stravinsky, resurgió, digamos, en la poesía con Eliot en buena medida, ¿cierto? Entonces, eh, él pertenece más bien a esa escuela. Lo que pasa es que es una escuela, bueno, la cual también perteneció a Andrés Bello en buena medida. Es una escuela que siempre, que desde que comenzaron estos grandes movimientos, por así decirlo, como nacional populares en Europa, como el romanticismo, como el positivismo, quedó como convertido en una cosa añeja, ¿ya? Bueno, Y Gabriela Mistral también, ¿eh? Gabriela Mistral, Octavio Paz decía la solitaria entre las vanguardias. bueno, exactamente, o sea, es el neoclasicismo, es solitario entre las vanguardias, y Octavio Paz, por lo menos en Los Hijos del Limo, por ejemplo, o en El Arco y la Lira, tiene, yo creo que él, mucha conciencia de este problema. Ya no sé si hasta qué punto él lo practicó, digamos esto, porque todavía yo creo que él está como también muy metido en la concepción romántica, pero sin embargo él fue muy consciente del problema de la vanguardia, digamos, ¿cierto? Como de este exceso, como de este supuesto desbordamiento, que de repente no se transforma en nada más, ¿cierto?, que en una retórica vacía de desbordamiento, ¿ya? Y fíjate una cosa, porque este problema es tan, digamos, relevante en términos políticos y jurídicos. Porque una cosa que mencionaba Armando Uribe cuando dio el discurso famoso el año 2000 frente como llamó, a los grandes representantes del psicoanálisis en la Sorbona, digamos, un concilio de psicoanalistas que
ante el cual hizo sus descargos sobre el tema Pinochet, ¿cierto? Que se convirtió en este ensayo que se llama, una conferencia, que se llama El Fantasma de Pinochet. Mm. Bueno, es lo que ahí decía, bueno, el señor Pinochet del Jung, digamos, es un arquetipo de Jung, pero en medio de esta reflexión, él dice, bueno, ¿cuál es la relación? ¿Por qué es importante esto, verlo desde el punto de vista poético esto? Porque hay una relación entre cómo funciona el poder en el mundo jurídico político y cómo funciona la poesía, ¿ya? Bueno, él dice, hay una, en principio hay una distinción, porque uno dice, bueno, la poesía son palabras revestidas de un poder misterioso, que por así decirlo, proceden de ella misma. Y en cambio el derecho también son palabras, se estructura con palabras, pero está como, por así decirlo, respaldado por un poder que viene de otra parte, que puede ser, por ejemplo, el poder de que te metan a la cárcel, el poder de que te sancionen, ¿cierto? O sea, en el fondo, un poder que es ajeno a la palabra, que está por al lado de la palabra. Pero también pasa una cosa, pues, Cristian, que un poder jurídico que solamente se basa en el mero poder, no funciona. De ahí viene el problema, ¿cierto?, de la famosa legitimidad. Mm. Cuando un derecho deja de ser legítimo, por mucho que haya poder involucrado, igual no funciona. Mm. ¿Ya? Mm. Igual, y, Total. y- y de la misma manera, fíjate una cosa, y de la misma manera existe un poder, una presión sobre el material poético que lo hace emerger, que es lo que pasa en el neoclasicismo. Hay un molde que lo hace, que hay un forceps, ¿cierto? Que crea, hay una presión sobre la piedra que genera la piedra preciosa, ¿ya? Por lo tanto, no es tan clara esta distinción en relación al tema de la fuerza o al papel que tiene la fuerza o a quienes detentan la fuerza en el tema del derecho, en el tema de la poesía. Oye, quiero recordarte, te voy a contar una historia que me pasó con Armando Uribe. Yo era muy joven, un pendejo, diríamos, en una mesa redonda que me toca estar con él sobre el escritor Juan Emar, John Emar, Sí, el Pilo Yáñez, el hijo de Lioro exacto, Yáñez, ¿no? exacto, sí. Escritor vanguardista en su tiempo, fue corresponsal del Diario La Nación en París en medio de la vanguardia. Él enviaba columnas sobre la pintura, lo que estaban haciendo los cubistas, etcétera. Bueno, y yo hice una pendejada de decir que Juan Emar había reinventado Chile y que había que reinventar Chile y la refundación de Chile, toda una cosa media poética que venía del Grupo Noreste donde yo estaba. Oye, y Uribe, que había estado muy calmado, se indigna. Pero, Claro, claro. pero hizo toda una teatralización, se paró. Tanto que la gente estaba. Yo pensé que me iba a pegar. Y empieza a gritar y escupía. Pero fue magistral y maravilloso el monólogo que lanza defendiendo el Chile castizo, las raíces de Chile, la historia. Hace una clase de lo que era Chile, de la identidad clara, definida de los chilenos, que nos dejó a todos. Y después terminó, me saludó afectuosamente. O sea, yo en un momento pensé, este tipo me va a pegar. Está desbocado, salió adentro esta defensa del Chile. Yo no sé qué habría dicho Uribe en este debate, por ejemplo, de la convención, donde se puso en duda, de alguna manera, o se empezó a poner en duda la idea de lo chileno, de la chilenidad o la nación, ¿no? Claro, porque mira, déjame decir una cosa maliciosa sobre eso. Al igual que Andrés Bello, Armando Uribe era lo que se llama en Venezuela un blanco de orilla. Creo que un blanco de orilla era una persona que pertenecía, que pertenecía, por así decirlo, al mundo europeo que colonizó América, que la conquistó y la colonizó, pero que no pertenecía a las clases más pudientes y dirigentes del país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, al igual que en Venezuela, en, en Chile y en Venezuela hubo una etnia subversiva que hizo la independencia, que fueron los vascos, básicamente, ¿ya? Y los otros, que eran más mayoritarios, que eran los andaluces, que eran en Venezuela, por ejemplo, los canarios, a la cual pertenecía Andrés Bello, quedaron como por así decirlo, y ojo, que eran mucho más leales al rey y al imperio, quedaron como cierto sometidos a esta nueva situación. Ahora, mucha de esa gente, como ocurrió también con Andrés Bello, se hicieron parte de la República y finalmente, ¿cierto?, se pusieron al servicio de la República. Y el señor Armando Uribe estuvo al servicio de la República de Chile, no solamente en términos poéticos, sino que en términos completamente muy concretos, como embajador, ¿cierto? Eh, y también defendió los intereses de Chile permanente. Entonces, ¿qué pasa?
en el fondo, ahí Armando Uribe tenía un compromiso con la República, pero al mismo tiempo también tenía un compromiso con el pasado imperial de América, igual que Bello, ¿ya? Y por lo tanto, esto de las refundaciones, obviamente, pero que le caía, pero un espanto, po, ¿se fijan o no? Porque significaba destruir todo lo que él era, en buena medida. ¿Sí? O sea, era típicamente lo que Bueno, él lo veía en la historia, digamos, de las tot- suplantaciones, porque más que refundaciones son oye, suplantaciones. y es tremendo que a Armando Uribe le tocó el estallido, ahí en el sector del Parque Forestal le ha llegado la bomba lacrimógena, la destrucción prácticamente del centro, él aislado, imagínate las contradicciones, porque era alguien que uno podría haber dicho, habría soñado que esto hubiera ocurrido, ¿no? En la rebelión contra el orden neoliberal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo siempre pensé, no lo fui a ver, en qué estará don Armando, qué estará pensando, y fallece justo, digamos, después del estallido, un año después, ahí, atrincherado en su departamento, en el corazón de un Santiago asediado por los anarquistas, los nihilistas que estaban incendiando todo, digamos, estatuas, destruyendo esa ciudad que estaba cargada de historia republicana también, ¿no? Eh, Claro, lo que yo sé porque en ese tiempo cuando yo fui a verlo y conversé con él harto rato, él no soportaba las batucadas que se ponían en el parque forestal, sí, ¿ya? Que no son más que no son más que una el especie espíritu carnavalesco cultural, un poco, ¿no? claro, Claro. un antecedente muy suave, ¿cierto? De lo que pasó después con el estallido. Y por lo que dice la Lucio Porto, digamos que lo conocía mucho más y era bastante más cercana. Bueno, ella dice que todo este estallido es la consumación, no es una reacción, sino que es la consumación del espíritu neoliberal, con el consumismo neoliberal, digamos. Entonces, ahora, ¿qué habría dicho don Armando sobre esto en términos concretos? Sobre la convención, por ejemplo, y sobre todo lo que vino, bueno, ya no lo vamos a saber, digamos, ¿cierto? Eh, pero bueno, yo lo que sí sé es que él en él no era especialmente revolucionario, él era una persona en algún sentido conservador. Lo que pasa es que el mundo se cambió mucho de bando, digamos, y él quedó como, por así decirlo, y él que no se movió demasiado de su lugar inicial, quedó como a la izquierda, ¿cierto? Y además, como era muy vehemente, no lo dejaba de decir. Eh, ¿Te fijas? Pero que claramente él descendía de muchos gobernadores de la... Bueno, claro, era un contrarrevolucionario y la primera revolución contra la que se opone es la de Pinochet, si Pinochet hizo una revolución, Claro, finalmente, ¿no? claro, Entonces, claro. ahí él es que viene a romper un orden republicano, o sea, la primera contrarrevolución. Quiero en los últimos minutos recordar, bueno, primero que Armando Uribe perteneció al taller literario mítico del Colegio San George, el joven Laurel, donde fue compañero con José Miguel Ibáñez y otros, Con Carlos Ruiz Tagle, Carlos Ruiz Tagle, Memorias con Hernán Montealegre, entiendo también. Entiendo que sí. Y cuenta una historia que alguien me contó una vez que él empieza en unos versos antiguos en que él dice yo soy tonto, tonto, tonto. Dicen unos versos y alguien le grita, sí, eres tonto, le grita desde el público. Eh, una escena muy uribiana y quiero leer unos versos cortitos de estamos recordando aquí en el de Jardín con Joaquín Trujillo la figura del poeta Armando Uribe a propósito de un ciclo organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que recuerda su figura de caballero, profeta y poeta. Tonto solemne, tonto grave, tonto inútil y tonto fútil. Todos los tontos soy, y una pobre ave cantando en jaula su versaina. Mi tontería que no amaina, con la vejez se hace sutil. Ese Armando Uribe. Además que el rescate de ciertas palabras, como en Cadena Mistral, ¿no? De palabras, por decirlo así, una lengua castiza ya perdida, la versaina, ¿no? Eso sí, era un versificador de versainas. Otros versos de él. Cuando se fue lo que leímos en el diario de ayer a la basura, ¿qué fue de las palabras, mimos de la verdad en la literatura, con la fotografía del autor del libro en que Claro. fueron estampadas? Se fueron como coliflor, comida ayer y hoy defecada. Algo quevediano hay ahí, ¿eh? Hay una Sí. resonancia de Quevedo. Querido Joaquín,
muchas gracias por habernos acompañado en el homenaje, en este pequeño homenaje que le hacemos a don Armando Uribe aquí en Desde el Jardín. Recordar lo que dije al comienzo, que en el cuarto ciclo Cultura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Chile se está recordando la figura del poeta y Premio Nacional de Literatura Armando Uribe. Este miércoles ya hubo una lectura poética a las 2 de la tarde y habrá una lectura poética mañana a las 2 de la tarde y el jueves un panel con su obra a las 15 horas. Quiero también aprovechar de rendirle un sentido homenaje a una poeta sureña que acaba de fallecer, poeta osornina, Delia Domínguez, la autora de la Gallina Castellana, que nos ha dejado. Probablemente la próxima semana haremos un programa para recordar su obra poética. Gracias, Joaquín, por habernos acompañado esta tarde aquí en Desde el Jardín. Sí, oye, qué bueno que mencionaste a Delia Domínguez. Fue una gran poeta y una señora muy digna. Uy, totalmente, adorable. Sí. Tuve una preciosa conversación con ella. También la entrevisté. Me regaló miel de campo, que traía desde el sur. Y bueno, fue candidata al Premio Nacional de Literatura que nunca consiguió. Yo creo que eso lo merecía. Es una voz femenina muy interesante dentro de la poesía chilena. Así que la recordamos aquí al terminar esta emisión para no caer en el pago de Chile. Querido Joaquín, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Cristian, a ti. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Hasta mañana.